Entonces sí, aquí era más bien f de x igual a x cuadrada, igual ahí está un poquito raro. Lo voy a escribir por acá. X cuadrada más 1, esa era la función. Y bueno, ajá, como es una ecuación cuadrática, sabemos que es una parábola. Ajá, algo así. Entonces habíamos dicho que el rango, pues es de dónde a dónde llega en el eje Y. Ok, en este caso, esta digamos que está como limitada. Ajá, porque ayer habíamos dicho que, bueno, una parábola va de aquí hacia el infinito, o sea, nunca se termina hacia arriba o va de aquí hacia el menos infinito. En este caso, esta parábola sí termina, ajá, hacia arriba, porque ese símbolo significa que está como delimitada, ajá, por esos puntos. Entonces, em, pues se vería algo así. Está delimitada por el 1, ujú, aquí, y en la parte de arriba por el 17. Ok, o sea, hasta aquí va a llegar nuestra parábola, ya no va a seguir subiendo. Ajá, ese será su rango. Este sería el rango desde 1 hasta 17. Ok, ese es el dato que me dan. Y ahora tenemos que encontrar el dominio. El dominio es de dónde a dónde llega, pues en el eje X, que obviamente aquí también va a terminar, porque si termina en Y, pues también va a terminar en X. Ok, esto de aquí sería su dominio. Ok, entonces, bueno, estas que nos dan aquí serían coordenadas Y. Ajá, no sabemos qué coordenada X tiene, pero su coordenada Y es 1 y 17. Ok, no sabemos qué coordenada X tiene este punto de aquí, pero bueno, nosotros las podemos encontrar. De hecho, ese sería nuestro dominio. La coordenada X que hay en este punto y en este otro punto. ¿Vale? Ese sería nuestro dominio. Entonces, bueno, la función f de x, recuerden que es lo mismo. Entonces, en realidad nos dan esta función, y igual a x cuadrada más 1. Ok, pero aquí ya conocemos la coordenada y, que y es igual a 1. Ok, entonces tenemos que ver cuando y vale 1, ¿cuánto vale x? Ok, pues bueno, si y vale 1, entonces sustituimos aquí. Ajá, y vale 1 y y es igual a x cuadrada más 1, así quedaría. Y ya nada más tenemos que despejar x. Ajá, entonces pues el 1 pasaría restando. Eso da 0 y la potencia pasa como raíz. La raíz de 0 pues es 0. Ok, entonces ese es el punto 0 en x. Ok, y ahora tenemos que evaluar en el punto de arriba, cuando y es igual a 17. Ok, entonces ahora y vale 17, pues vamos a sustituir en la misma función que tenemos. Nada más que ahora y vale 17 es igual a x cuadrada más 1. Ok, entonces el 1 pasaría restando y aquí nos quedaría 16. Y de este lado tenemos la raíz de 16. ¿Cuál es la raíz de 16? Pues tenemos dos valores, ¿no? El 4 y el menos 4. Ok, entonces cuando y vale 17, es decir, en estos extremos de aquí, cuando y vale 17, x vale 4 y 4. Su dominio, ¿ok? Y como si va a tocar esos puntos, si va a llegar hasta ahí, pues los pondríamos con corchete, ¿ok? Porque sí toca esos puntos, no es como que nada más se acerque, sino que sí llega a esos puntos, porque esta es una parábola como cortada. Entonces sí pasa justamente por este punto. Ok, entonces el dominio sería de menos 4 a 4 y sería un intervalo cerrado. Ok, ¿sí queda claro este problema? Ah, sí. Yo le puse la C en el examen.
Ah, bueno, no, sí era de esta forma, Es ¿vale? la de los corchetes, el intervalo abierto. Ah, ok, sí. Sí, sí, sí. Pero no es una parábola, o sea, está cortada, entonces sí, sí toca esos puntos, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, vamos a hacer el 5 y el eje focal es... Ok, entonces, bueno, nos están dando el vértice, 3, ya sabemos que esas coordenadas son las coordenadas. Y nos dicen que P es igual a... Y nos dicen que el eje focal es paralelo al eje Y. Ok, esto de aquí, esta parte de aquí es la que nos va a decir. Ok, entonces, ¿esta cómo sería? Si el eje focal es paralelo al eje Y. ¿Es la D, profa? Ah, ajá, pero digo, sería horizontal o vertical. Ah, es horizontal. Horizontal. Ajá, sí, exactamente. Si el eje focal, pues el eje focal es el lado recto, ¿no? Básicamente. Ah, ujú. Es el eje focal es las elipses, ¿no? No, pero esta es una parábola. Sí, la parábola tiene lado recto y directriz. Mencionando a un eje focal. Es que eso no, no sé a qué se refiere, pero yo creo que al lado recto. A ver, déjenme ver. Mm, no, ya vi. Ok, el eje focal, al parecer, es una línea que pasa por el vértice y pasa por el foco. Este es el vértice, este es el foco. Ajá. Este sería el eje focal. Bueno, esto es si es horizontal, ¿no? Si es vertical, este es el vértice, este es el foco y este sería el eje focal. Ujú. Entonces, si nos dice que el eje focal es paralelo al eje Y, ¿cómo sería? ¿Horizontal o vertical? Vertical. Vertical. Ujú, porque su eje focal es paralelo al eje Y. Este es el eje Y, ahí son paralelos, ¿no? No se van a juntar. Ok, algo así se vería. Entonces sí, es vertical. Ok, entonces como es vertical, la ecuación que tenemos que utilizar sería la de x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k, ¿no? Porque si fuera horizontal tendríamos que empezar con y menos k. Y bueno, ya. Ok, pero bueno, esta es para cuando es vertical, entonces. Y pues ya nada más nos queda sustituir nuestros datos, ¿vale? H vale 3, P vale 5 y K vale 4. Y desarrollamos todo esto porque, bueno, aquí nos están dando una ecuación general, entonces hay que pasar a la general. Desarrollamos el binomio al cuadrado, quedaría x cuadrada menos 6x más 9. Aquí queda 20 por y menos 4. Ok, y hacemos la multiplicación de la derecha, quedaría 20y menos 80. Y por último pasamos todo de un solo lado. Voy a pasar todo lo del lado derecho al lado izquierdo y quedaría x cuadrada menos 6x más 9. 20y pasaría restando y el 80 pasaría sumando y de este lado quedan 0. Y ya nada más lo acomodamos. Primero el elemento cuadrático, luego la x, luego la y luego un número, ajá, que sería 9 más 80, pues 89. Y todo esto igual a 0. Ujú, ahí está. Entonces sería el inciso D. Entonces sí, bueno, creo que eso no lo habíamos visto. De hecho, no es tan común, yo no lo había escuchado, pero bueno, ese es el eje focal o el eje de simetría. Aquí me dice que también se llama así. Eje focal o de simetría
y es pues la línea que pasa o un eje que pasa por el foco y el vértice. ¿Ok? Entonces, ¿sí queda claro? Sí, por favor. Ok, entonces pasamos al siguiente. Dice, de las siguientes ecuaciones, ¿cuál tiene los valores de A, B y C iguales a la elipse? X cuadrada sobre 16 más Y cuadrada sobre 4 igual a 1. Ok, bueno, eso está sencilla. Lo único que tenemos que hacer es pasar de esta ecuación a la ecuación general. ¿Ok? ¿Alguien recuerda cómo se hacía eso? Multiplicando por 16. No. ¿No se multiplicaba el x cuadrada por 4 y el y cuadrada por 16? Ajá, exactamente. Bueno, más bien tendríamos que hacer la suma de fracciones. También se multiplican los denominadores. Ujú, pero sí, x cuadrada por 4, pues es 4x cuadrada. Y cuadrada por 16, 16y cuadrada. Y también se multiplican los denominadores, ujú, porque es una suma de fracciones. En este caso, 16 por 4 son 64. Y todo esto es igual a 1. ¿Ok? Después, este 64 que está dividiendo lo pasamos del otro lado multiplicando. Ajá, y bueno, 1 por 64, pues son 64. Y ya por último pasamos el 64 del otro lado restando y quedaría 4x cuadrada más 16y cuadrada menos 64 igual a 0. Y esa opción no está. Ajá, ¿por qué no está? Bueno, sí está, pero no está. Ajá, no está tal cual así como la tenemos aquí, porque está reducida. Ajá, está reducida. Es como cuando reducimos fracciones, también se pueden reducir las ecuaciones, ¿vale? Eso creo que ya lo habíamos comentado. Es como cuando en un sistema de ecuaciones multiplicamos toda la ecuación por 5, no sé, y ya me queda 10x menos 5y igual a 50. Pero a final de cuentas, esta ecuación y esta ecuación son las mismas. Entonces yo también puedo dividir o multiplicar toda mi ecuación por un número, toda por un solo número, y me va a quedar una ecuación equivalente. ¿Ok? Entonces, toda esta ecuación, ¿entre qué se puede dividir? 4. Entre 4, exactamente. Entonces, dividimos toda la ecuación entre 4. Y bueno, 4 entre 4 es 1 x cuadrada. 16 entre 4 son 4, 4y cuadrada. Y 64 entre 4 serían 16. Y 0 entre 4, pues 0. ¿Ok? Y ahí está. Ok, es una ecuación equivalente. ¿Vale? Entonces, pues sí, la respuesta correcta sería el inciso C. ¿Ok? ¿Dudas con esto? No, por favor. Ok. Entonces, vamos al siguiente de la guía. A ver, déjenme ver. Esto está un poquito raro. Si en la ecuación, bueno, esa ecuación, el discriminante b cuadrada menos 4ac es positivo, entonces la ecuación representa una, no sé, está un poquito raro. A ver, espérenme, este lo guardamos para después del receso. Determine el límite, bueno, esto igual quién sabe cómo se haga. Déjenme ver. Este también lo dejamos para después del receso. Ahorita lo checo. Y, ok, dice, si f de x es igual a e a la 3 medios más x, determina f a la cuarta de x. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está pidiendo que calculemos ahí? Tenemos que elevar la función a la cuarta potencia. No. Ah, no sé, profe. Cuando les piden ¿Tenemos que calcular. sacar la cuarta derivada? Exactamente, sí, es la cuarta derivada. Ah, ya. Ujú, ya habíamos dicho, ¿no? Cuando tenemos y, es la función y a la, bueno, y' es la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada,
cuarta derivada, quinta derivada, sexta derivada y así. ¿Vale? Y acuérdense que es lo mismo f de x que y. Ajá, es lo mismo, es para indicar una función. Entonces, si nos están pidiendo la cuarta derivada, es como si dijera esto de aquí. Entonces, sí, es la cuarta derivada. Vamos a hacerla entonces. La fórmula primero, la fórmula para derivar una exponencial. Quedamos que era la derivada del exponencial por e a la u. O sea, la derivada del exponente por lo mismo, por e a la u. Ok, entonces, bueno, si nuestra función es e a la 3 medios más x, pues u va a ser el exponente, es 3 medios más x. ¿Cuál sería la derivada de u? 1. 1, exactamente. Entonces la primera derivada sería 1 por e a la 3 medios más x. Y bueno, cualquier cosa por 1 pues nos da lo mismo, entonces nos vuelve a quedar lo mismo. Sí, nos vuelve a quedar lo mismo. Entonces para la segunda derivada, u, bueno, la derivada de u otra vez va a ser 1, por e a la u va a seguir siendo e a la 3 medios más x. Y la tercera derivada va a ser lo mismo, porque la derivada del exponente es 1. Ajá, si la derivada del exponente fuera diferente, bueno, ahí sí iría cambiando, ¿no? Pero en este caso la derivada del exponente es 1, por eso queda así. Entonces, pues así van a quedar todas las derivadas y nuestra cuarta derivada va a ser 1 por e a la 3 medios más x, pues sería e a la 3 medios más x. O sea, va a volver a quedar lo mismo al final. Aunque lo derivemos muchas veces, nos vuelve a quedar lo mismo. Entonces la respuesta sería el inciso B. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, por favor. Ok. Entonces, vamos al siguiente. Ok, dice, la posición de una partícula en unidades U está dada por la función de tiempo f de t igual a t cúbica menos t más 1. Considerando t igual a 3, ¿cuál es su aceleración en unidades sobre segundo al cuadrado? Ok. Entonces, bueno, eso sí ya lo vimos. Eso sí lo vimos. ¿Cómo se calcula la aceleración si nos dan una función? Derivándola 2 veces y reemplazando el valor, bueno, 3, en la variable, que es t. Exactamente. Para calcular la velocidad, quedamos que era la primera derivada. Y para calcular la aceleración, tenemos que sacar la segunda derivada. Ajá. Entonces nuestra función, bueno, f de t, o en este, lo podemos poner como y. Y es igual a t cúbica menos t más 1. Entonces, ¿cuál sería la primera derivada? Sería 3t al cuadrado menos 1. Ajá, exactamente. ¿Y la segunda derivada? 6t. 6t, exactamente. Esta de aquí sería la aceleración, ¿no? Pero bueno, nos están diciendo que es en un tiempo de 3. Entonces sustituimos nada más la segunda derivada. Sería 6 por t, t vale 3. 6 por 3 serían 18. Y bueno, nos dice que la posición se mide en u. Y bueno, sí, pues sí, sería unidades sobre segundo al cuadrado, porque es aceleración. Entonces sería el inciso D. Ok, está sencillo. Ok, vamos al siguiente. Creo que se va a acabar. Pero bueno, a ver. Dice, la abscisa del punto de inflexión de la función f de x igual a x cúbica menos 6x cuadrada más 3 es... Ok. Bueno, esto del punto de inflexión es lo mismo que lo de máximos y mínimos, que habíamos dicho que se llamaban puntos críticos. Inflexión es como cuando se dobla algo, ¿no? Entonces es donde cambia nuestra función de esta forma
o cambia de esta forma. En este caso, esta de aquí es una función cúbica porque el exponente mayor es el 3, ¿no? Entonces se vería algo así. Ok, y nosotros tenemos que calcular el punto de inflexión, donde se dobla más o menos. Entonces, pues, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer ahí? El primer paso era obtener la derivada, ¿no? Ajá, exactamente. Porque la derivada es la pendiente, ¿no? Entonces, sí, es sacar la derivada. Entonces, nos dice que nuestra función es x cúbica menos 6x cuadrada más 3. La derivada sería 3x cuadrada menos 6x. ¿Ok? Esa es la derivada. Ahora fíjense bien. Profe, Bueno, la derivada, es sí. menos 2x. ¿Qué? Ah, sí. Sí, Menos sí, sí. 2x. Gracias. Ajá, sí, ya vi. Menos 12x, ajá. Ok, ahí está. Entonces, fíjense bien. Nosotros habíamos hecho esto de los puntos de inflexión, pero cuando era una ecuación cuadrática. Entonces, en este punto la derivada era 0 y en este punto también la derivada era 0. En ese punto, ¿cómo sería la derivada? 0. También. No. Sería 0 aquí y aquí. Ahí sí sería 0. Ajá, Entonces sería negativa. ajá, exactamente, sería negativa. Ok, entonces, ajá, bueno. Es más o menos parecida a lo que habíamos visto. Para empezar, tenemos que igualar esto a 0. Si yo igualo esto a 0, voy a estar calculando o voy a estar obteniendo estos puntos. Este de aquí a la izquierda y este de aquí a la derecha. Porque en esos dos puntos la pendiente es 0. Como la derivada es la pendiente, si yo hago que esto sea igual a 0, entonces ahí estaría encontrando los valores de x de esos dos puntos. Ok, pero esta de aquí es una ecuación cuadrática. Entonces, ¿cómo se puede resolver una ecuación cuadrática? Porque acuérdense que una ecuación cuadrática tiene dos resultados siempre, ¿no? Uno sería pues el punto de acá y el otro sería el de acá. Sí, es que se puede factorizar o se puede aplicar la ecuación general, pero creo que falta el elemento numérico. No, pero no importa, no importa, no importa que falte el numérico. De hecho, es más fácil factorizar ahí. Ajá, ¿con qué método se podría factorizar? Factor común. Sí, por factor común. Ajá, por eso es más fácil. Si nos falta el numérico, se va a poder siempre factorizar por factor común, porque si nada más tenemos, pues van a tener en común la x y tal vez otra cosa. En este caso también tienen en común al 3. Entonces el factor común sería 3x y acá adentro nos quedaría x menos 4. Entonces, partimos esto y igualamos cada uno de estos factores a 0. Aquí quedaría que 3x es igual a 0. Acá queda que x menos 4 es igual a 0. El 3 pasa dividiendo y 0 entre 3 es 0. O sea, la coordenada x de este punto de aquí es 0. Y el de acá, el menos 4 pasa sumando y me queda que x es igual a 4. Entonces la coordenada de este punto de aquí sería 4. Ok, entonces... pues ya está sencillo. Ok, ¿qué está justo entre el 0 y el 4? El 2. El 2. Y listo, ese sería el punto de inflexión. Porque la abscisa es la coordenada x. ¿No? Si nos pidieran encontrar la coordenada y, o sea, la ordenada, tendríamos que sustituir aquí en la primera función.
y igual a x cúbica menos 6x cuadrada más 3. Ahí tendríamos que sustituir el valor de x para encontrar la coordenada y. Lo voy a hacer aquí también. La ordenada. Si les piden la ordenada, les estarían pidiendo la coordenada y. Que igual no hay que confiarnos. Entonces, si nos pidieran la coordenada y, me tendría que regresar a mi función. X cúbica menos 6x cuadrada más 3. Pero como ya encontré que x es igual a 2, en el punto de inflexión, pues quedaría 2 al cubo menos 6 por 2 al cuadrado más 3. 2 al cubo es 8. Aquí 2 al cuadrado es 4. Quedaría 8 menos 6 por 4, 24 y más 3. Ok, entonces 8 menos 24 serían menos 16 más 3 es menos 13. Que también es otro resultado que viene, ¿no? Por lo general siempre les van a poner la coordenada X y la coordenada Y para que lean bien lo que les están pidiendo. Ok, abscisa es coordenada X, ordenada es coordenada Y. Pero bueno, en este caso la respuesta sería 2. Si nos pidieran aquí en vez de abscisa ordenada, pues la respuesta sería menos 13. Ok, entonces, ¿dudas con esto? Yo tengo una, profe. Ujú. Este método que usamos, o sea, que usted hizo de calcular los dos puntos críticos, ¿es la única manera de encontrar el punto de inflexión? O sea, ¿no se puede encontrar el punto de inflexión directamente? Mm, pues, porque ahí en x igual a 2, o sea, podrías decir que tú quieres un punto en donde la pendiente es negativa, ¿no? Pero en el 2 la pendiente sería negativa, en el 1 también sería negativa y en el 3 también sería negativa. Entonces ahí hay varios puntos donde la pendiente es negativa. Entonces, pues sí, creo que este es bueno, seguramente no es el único método, seguramente hay otro, pero creo que este es el más sencillo. Sí, o sea, pero bueno, sí, pero en el examen, pues, creo que ese es diríamos, pues, que es el método que se usaría en el examen, ¿no? Para sacar el punto de inflexión. Ajá, porque es el más sencillo, ajá, porque hay fórmulas para calcular todo eso. Por ejemplo, para cuando es una función cuadrática hay una fórmula para calcular el vértice, porque bueno, el vértice de una ecuación cuadrática es el máximo o el mínimo. Hay una fórmula para calcular el vértice, pero pues se me hace más difícil que se aprendan todas las fórmulas a que nada más se aprendan esto de la derivada, de la pendiente. Creo que es más sencillo verlo así. Ah, ok. Gracias. Este punto y en este punto de acá. Y el punto de inflexión estaría justo en medio. Entonces sí, aquí está la fórmula general o por factor común y de todas formas nos va a dar lo mismo, 0 y 4, que serían estos dos puntos. Pero sí. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente. Sí. Ok, aquí nos piden la integral del coseno de 8x de x. Entonces, ¿cómo resolverían esa integral? ¿O qué es lo primero que tienen que hacer? Se usa lo de cambio de variable, ¿no? Porque el argumento no es x solita, sino 8x. Exactamente. Entonces, sí. Integral del coseno, bueno, según yo aquí debe de llevar paréntesis, pero bueno, ajá, ahí está. Entonces, sí, u sería igual a 8x. Entonces, esa parte de aquí la podemos cambiar por coseno de u. Y la derivada de u sería igual a 8 derivada de x. Aquí nada más tenemos derivada de x. Entonces, ¿cómo le quitamos ese 8? Pues dividiendo entre 8 de ambos lados.
Y ya me queda que du sobre 8 es igual a dx. Entonces, en mi integral donde yo tengo dx, lo voy a cambiar por du sobre 8. El 8 sale porque es una constante y como está dividiendo, sale como un octavo. Ok, sale como un octavo. Y acá adentro queda integral del coseno de u de u. Y esa es directa. La integral del coseno es seno. La integral del coseno es seno de u. Ay, ya no va la integral. Bueno, la integral del coseno es seno de u más la constante de integración, que igual esto lo podemos reducir porque es como hacer una multiplicación de fracciones, o es lo mismo multiplicar por un octavo que dividir entre 8, entonces quedaría seno de u sobre 8 más c. Y regresamos u a su valor original, que es 8x, entonces sería seno de 8x sobre 8 más c. Ok, que es el inciso D. Está fácil. Ok, entonces, déjenme ver el siguiente. Ok, esto está un poquito raro, pero a ver. Natural de U. Ok. A ver, ¿cómo la resolverían? ¿O qué le notan de raro a la integral? Que todo está abajo. ¿Mande, profa? No la escuché bien. Ah, perdón, que tenemos a X y tenemos a U. Ajá, Ah, que se escucha cortado. Ay, no puede ser. A ver, ahí, ¿ya me escuchan mejor? sí. Ah, ok, es que se me está trabando desde hace rato. Ajá, bueno, les decía que lo raro que tenemos aquí es que tenemos dos variables, tenemos a X y tenemos a U. Ajá, entonces, ¿cuál de las dos nos está pidiendo integrar esta integral? X. X, ajá, exactamente, porque dice dx. Entonces, la que tenemos que integrar es X. Entonces, ¿qué le hacemos al logaritmo natural de U? Lo sacamos. Lo saco. Esta parte de aquí sería una constante. Es como si tuviéramos un 3 ahí, o cualquier número, es una constante porque no tiene a X. Ujú. Es una constante porque no tiene a X. Entonces, esa parte la sacamos, pero como está en la parte de abajo, saldría dividiendo. Saldría como 1 sobre el logaritmo natural de U. Y acá adentro nada más nos queda dx sobre x. Ajá. Eso ni siquiera lo vamos a integrar. ¿Ok? Sí. X sobre x. ¿Cuál es la integral o qué le tenemos que hacer para poder integrarla? Escribirla arriba como X a la menos 1.
Ajá, exactamente. Sube con exponente menos 1. ¿Y cuál es la integral de x a la menos 1? El logaritmo natural de x. Exactamente, ajá. Logaritmo natural de x. Porque, bueno, a menos 1 no se le puede sumar 1 porque queda dividido entre 0 y eso. Entonces queda logaritmo natural de x más c. Y acá quedaría como una multiplicación de fracciones. Al logaritmo natural de x le podemos poner el 1 abajo. Y ya nos quedaría logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de u más c, que sería el inciso c. Ok, creo que ya se arregló. Nada más, Braulio, ¿me podrías pasar el anfitrión, por favor? Sí, por favor. Ya. Ok, gracias. ¿Qué pasó? Ah, listo. Ok, ¿ya la están viendo otra vez la presentación? Ya. Sí, ya. Ok. Estábamos en, ya nada más nos faltan 2 de la guía. Entonces, estábamos en esta de aquí. Esto es como más de teoría que de otra cosa. Entonces, bueno, tenemos aquí 4 casos diferentes, para identificar qué cónica sería, si es circunferencia, si es parábola, si es elipse, si es hipérbola. Una forma de hacerlo pues sería lo que nosotros ya hemos visto, ¿no? Aquí A, ¿dónde está? Aquí A, B, C, D, E y F, pues son los coeficientes que acompañan a las variables, ¿no? Y los que a nosotros nos interesan más, o de la forma que yo se los había explicado, es pues ver qué número acompaña a x cuadrada y qué número acompaña a y cuadrada. Entonces, en una circunferencia, habíamos dicho que esos dos coeficientes tienen que ser iguales, a y c, porque es el número que acompaña a x cuadrada y a y cuadrada, son los que nos importan. Se tienen que estar sumando y tienen que ser iguales. Algo así. 3x cuadrada más 3y cuadrada. Entonces, si el coeficiente a es igual al coeficiente c, pues es una circunferencia. Ese sería el primer caso. En una parábola, nada más tenemos uno de los dos. O tenemos nada más a x cuadrada, algo así, o tenemos nada más a y cuadrada, pero nada más una de las dos. Ok, entonces o tenemos a o tenemos c, pero no se pueden tener las dos juntas. Eso es para una parábola. Para una elipse, esos dos números tienen que estar sumándose, pero tienen que ser diferentes, habíamos dicho. Por ejemplo, 7x cuadrada más 6y cuadrada. Tienen que estarse sumando, pero diferentes. Entonces, ahí tenemos que A no puede ser igual a C, pero deben de tener el mismo signo. O sea, las dos son positivas. Tienen que tener el mismo signo, las dos son positivas. Y el último caso es cuando tenemos una hipérbola, los números que las acompañan pueden ser iguales o pueden ser diferentes, ahí no importa.
Puede ser algo así. Creo que eso lo vimos apenas ayer también. Entonces, pueden ser iguales o pueden ser diferentes. El punto aquí es que se tienen que estar restando. Ahí se me pasó el más, pero bueno, se tienen que estar restando. Ok, entonces ahí A sí puede ser igual a C, A puede ser diferente a C, pero deben de tener diferente signo. O sea, uno tiene que estar positivo, que es el de X, y el otro tiene que ser negativo. Entonces deben de tener diferente signo. Esos son los 4 casos que nosotros habíamos visto. Ahora esto de aquí, del discriminante, es otra forma de ver si es parábola, circunferencia, elipse, hipérbola, pero bueno, es más complicado. Ajá, entonces, pues bueno, ahí vamos a tener 3 casos. Si lo queremos hacer con el discriminante, b cuadrada menos 4ac. Si el discriminante es igual a 0, ajá, si el discriminante es igual a 0, entonces esto es una parábola. Ahí tenemos 3 casos. Si el discriminante es igual a 0, es una parábola. Ahora, si el discriminante, ese es el discriminante, ajá, b cuadrada menos 4ac. Si el discriminante es menor a 0, es una elipse. Ok, y si el discriminante es mayor a 0, entonces esto sería una hipérbola. Ok, esos serían los casos, los 3 casos que tenemos. ¿Vale? Entonces, en este caso, como nos está diciendo que es positivo, ¿qué sería? Es una hipérbola. Una hipérbola, ajá, porque es mayor a 0. Ya, eso sería. ¿Vale? Les digo, es más teoría que otra cosa, pero bueno, creo que es más sencillo verlo así, o a mí se me hace más sencillo verlo de esta forma, viendo nada más el número que las acompañan, así podemos ver qué es estarnos aprendiendo esto. Pero bueno, así sería. ¿Vale? Y creo que ya es lo único. Falta este último. Pero bueno, aquí nos está pidiendo calcular una resta de límites. O sea, tendríamos que calcular el límite cuando x tiende a A de k y el límite cuando x tiende a A de menos k. Entonces, esa es una regla que les había dicho. En este caso, k, pues es una constante. K es una constante. ¿Por qué? Porque no tiene a x. Otra vez lo mismo que en la integral. ¿Ok? Es una constante. Es como si nos dijeran, calcula el límite cuando x tiende a 3 de 8. ¿Cuál sería la respuesta? El 8. El 8, exactamente. Vuelve a pasar igual, porque ahí ni siquiera tenemos ninguna x que sustituir. En este caso tampoco. Ajá, entonces el límite cuando x tiende a de k, pues es k. Es la misma constante, ajá, porque no tiene x, no tengo nada que sustituir. Y lo mismo aquí. El límite de, no, este es g. Okay. El límite de g de x cuando x tiende a de menos k, ¿cuál sería? Pues menos k. Ya lo único que tenemos acá arriba es hacer esta operación que es una resta de límites. O sea, restar mi resultado del límite de f de x, que fue k. Vamos a restar ese. Menos, este menos es el que me dice aquí. Y mi resultado de sacar el límite de g de x, que en este caso es menos k. Entonces, nos queda doble signo. Este de aquí es el f de x menos, y este de acá es el de g de x. Ahí nos queda doble signo, aplicamos leyes de los signos, nos queda k más k. ¿Cuánto es k más k? 2K. 2k, exactamente. Pues eso sería. Está raro que lo pongan así, pero bueno. 2k. ¿Vale? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? No, profe. Ok, muy bien. Y pues ya con eso terminaríamos la guía, ¿vale? Como todavía nos queda tiempo,
Díganme si tienen algún problema que quieren resolver o yo los propongo. Ponga uno usted, por favor. Ok. A ver, déjenme ver. No, no puede ser ahora, no puedo escribir. Ah, ya. Ok. Dice, calcula la ecuación de la recta en su forma general. Si su pendiente es menos 3/4 y pasa por menos 1,3. Ahí está. ¿Vale? Entonces, ¿qué harían ahí para comenzar a resolverlo? Me acuerdo de la ecuación punto pendiente. Y hay que reemplazarla. Esa ecuación va y menos y1 igual a m por x menos x1. Ajá, exactamente. Entonces, ajá, pues la pendiente es m y este sería x1, y1. Entonces, si sustituimos, nos quedaría y menos 3 igual a menos 3/4 por x menos menos 1. Que bueno, ya desde aquí este se vuelve más. Ok, nos están pidiendo la ecuación general. O sea, tiene que ser igual a 0 y el número que acompaña a x tiene que ser entero y positivo. Entonces, ¿qué harían ahí? Se resuelve la multiplicación del lado derecho. No, porque si no x ya no te queda entero y positivo. Entonces, lo paso del otro lado. O sea, ¿Qué pasas del otro lado? Bueno, aquí no nos conviene hacer la multiplicación porque quedaría entero, más bien quedaría en fracción y negativo. Entonces habíamos dicho que la forma más fácil pues es agarrar esta parte, menos 4, como está abajo, está dividiendo, lo puedo pasar multiplicando. Ya me queda menos 4 multiplicando a y menos 3, y de este lado queda 3 por x más 1. Esa es la forma más sencilla. Ya resolvemos las multiplicaciones de ambos lados, quedaría menos 4y más 12 igual a 3x más 3. Y todo lo pasamos de un solo lado para ya no mover la x, porque si la movemos nos queda negativa. Pasamos todo esto del lado derecho. Y me quedaría 3x más 3, 4y pasaría sumando y el 12 pasaría restando y del lado izquierdo ya no queda nada. Y ya nada más la acomodamos. Primero la x, luego la y, luego un número que sería 3 menos 12 serían menos 8. Y ya, no es cierto, no es menos 8. Menos 9, perdón. Ajá, menos 9 y todo esto igual a 0. Ok, y listo, esa sería la ecuación general.
Entonces, ¿dudas con esto? No, profe. Ok, entonces... Ok, el siguiente que tengo aquí dice, determina cuánto mide cuánto mide el ancho de un rectángulo si su largo es de 360 metros y su perímetro es de 960 metros. Creo que estuvo demasiado fácil, pero bueno, ¿cómo lo resolverían? Para calcular el perímetro o sea, se suman los 4 lados. Entonces, si su largo son 2 lados, entonces se puede decir que son en realidad 360 y 360 metros de esos 960 metros de perímetro. Entonces, podríamos llamar el ancho del rectángulo una incógnita, por ejemplo, X. Ajá, exactamente. Sí, así sería. El perímetro es la suma de todos los lados, entonces sería X más 360 más 360. Estamos sumando sus 4 lados y la suma nos tiene que dar 960. Entonces, X más X serían 2X, 360 y 360 serían 720. Y esto es igual a 960. El 720 pasaría restando. Y esto nos da 240. El 2 pasa dividiendo y 240 entre 2 serían 120. Entonces ahí está, ese sería el ancho. El ancho sería de 120 metros. Ok, bueno, creo que estuvo demasiado sencillo. Déjenme buscar otro que no esté tan fácil. La siguiente dice, ecuación de la parábola con vértice en el origen y foco en menos 1,0. Ok, entonces, para resolver esto, pues primero tenemos que ver si es horizontal o vertical. ¿Esta cómo sería? Comparando la posición de su vértice con la del foco, en este caso el vértice está en 0,0 y el foco está en menos 1,0, o sea, está a la izquierda. Exactamente. Entonces, ¿qué sería? Es horizontal. Es horizontal. Ajá. Y abre hacia la izquierda.
Entonces, sí, para sacar la ecuación debemos de conocer h y k, que son las coordenadas del vértice, ya las tenemos, es 0 y 0. Ok, ¿cuánto valdría P? ¿1? No. ¿Las demás sí están o no están? ¿Cuánto valdría P? ¿Sofía o Julia? ¿Valdría -1? Valdría -1, exactamente. Sí, es la distancia es 1, pero como abre hacia la izquierda es negativo. Exactamente. Entonces ya esos datos los sustituimos en la ecuación canónica. Quedaría y menos 0 al cuadrado igual a 4 por -1 por x menos h menos 0, que h vale 0. Y quedamos que cuando es 0, pues lo podemos omitir. Nada más nos quedaría y al cuadrado. Aquí 4 por -1 por x sería menos 4x. Esa es la respuesta que viene en el examen. O ya si nos pidieran la ecuación general, pues nada más pasaría sumando y de este lado ya me queda 0. Ok, entonces esta sería la ecuación canónica y esta sería la ecuación general. Entonces, bueno, vamos al siguiente. Ok, este está sencillo. Nos pide calcular la derivada de y igual a raíz cúbica de 2x más 1. Ok, entonces, ¿cómo la resolverían? No, nadie es de lo último que vimos, ¿eh? Se escribe, ese binomio se puede escribir como 2x más 1 elevado a la 1/3. Exacto, a la 1/3. Y ahí podemos aplicar la fórmula que dice, derivada de u es igual a, o sea, derivada de u a la n es igual a u a la n por la derivada de, no me acuerdo, por la Ajá, derivada bueno, el la derivada exponente de baja n multiplicando primero. N por u a la n menos menos 1 1 por la derivada de u. sí, Exactamente. me he olvidado. Ok, bueno, entonces el 1/3 baja multiplicando a 2x más 1. Al exponente le tenemos que restar 1. ¿Cuánto es 1/3 menos 1 entero? Menos Menos 2. 2/3. Menos 2/3. Y multiplicamos por la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de lo de adentro? Es 2, ¿no? Entonces, este 1/3 por este 2 serían 2/3. 1/3 por 2 serían 2/3. Y todo esto que está afectado por la potencia menos 2/3 quiere decir que va en la parte de abajo y que va dentro de una raíz. Por el exponente negativo va abajo y va dentro de una raíz. El 2, el exponente 2 sería el que va adentro y el exponente 3 sería el que va afuera. Entonces nos quedaría así. 2 sobre 3 raíz cúbica de 2x más 1 al cuadrado. ¿Ok? ¿Sí queda claro? sí, profe. Ok, entonces... Ok, entonces vamos a resolver algunos límites. Bueno, ustedes van a resolver algunos límites. Se los voy a poner aquí. Que recuerden que, bueno, no puede quedar el 0 abajo. Si nos queda 0 en la parte de abajo hay que factorizar.
Entonces el primero nos dice límite cuando x tiende a 2 de la raíz de x cúbica más 2x más 3 sobre x cuadrada más 5. Ese sería el primero. Ok, y este otro. Límite cuando x tiende a 6 de x cuadrada más 2x menos 48 sobre 3x cuadrada menos 20x más 12. Ok, vayan resolviendo esos dos. Les doy 5 minutos y me dicen cuánto les queda. Ok, vamos a checarla. ¿Cómo te quedó el primero? Me quedó raíz de 15 sobre 3. Raíz de 15 sobre 3, ok. Ah, todo dentro de la raíz, ¿no? Creo. No, me quedó nada ¿No más sería la- raíz de 5 sobre 3? Raíz de 5 sobre 3, pero todo dentro de la raíz. No, Ajá. nada más el 15. Me quedó nada más el 15 sobre la raíz. Ok. Y la otra compañera dice es así, raíz de 5 sobre 3. No, a mí sí me quedó todo dentro de la raíz. Todo dentro, ok. A ver, vamos a ver. Entonces, bueno, aquí abajo no quedaría 0, ¿no? Porque 2 al cuadrado es 4, más 5 son 9, entonces todo bien. Entonces sustituimos todo. X al cubo sería 2 al cubo. 2 por X sería 2 por 2. Más 3 sobre 2 al cuadrado más 5. Entonces, en la parte de arriba, 2 al cubo son 8. 2 por 2 son 4 y el más 3. Y acá abajo 2 al cuadrado son 4 y el más 5. Entonces 8 más 4 son 12, más 3 son 15 y abajo 4 más 5 son 9. Y recuerden que si sacamos la raíz de una fracción se saca la raíz del numerador y la raíz del denominador. La raíz de 15 no es exacta, entonces se queda así. Y abajo la raíz de 9 es 3. Entonces sí, sería raíz de 15 sobre 3. Ok, ¿alguna duda? ¿No? Ok, el siguiente, ¿cómo les quedó? Me dio 7 octavos. 7 octavos, ¿alguien más? Ok, bueno. Entonces en la parte de arriba teníamos que factorizar, pues es un trinomio. O bueno, ¿sí factorizan? Creo que sí, ¿no? Que aquí es 3 Las- por 36 menos 20 por 6 más 12. 20 por 6 son 120, 3 por 30. A ver, espera. 3 por 36 son 108 menos 120 más 12, si da 0 en la parte de abajo. Sí, entonces sí teníamos que factorizar. Vale, en la parte de arriba, ¿cómo quedó la factorización? Queda x más 8 y x menos 6. Exactamente, ajá. X más 8 y x menos 6. Y en la parte de abajo, X menos 6 por 3x menos 2. ok, a ver, vamos a ver. Aquí te quedamos que el método era multiplicar los extremos, aquí daría 36. ¿Qué números multiplicados dan 36 y sumados dan menos 20? Menos 18 y menos 2. Ajá, exactamente, menos 18x menos 2x más 12. Y aquí factorizamos por agrupación, aquí saldría el 3x y acá adentro queda x menos 6. Aquí saldría el menos 2 y acá adentro queda x menos 6. Entonces el que se repite es x menos 6 y lo que queda afuera es 3x menos 2. Sí, estuvo bien. Entonces se va a cancelar el x menos 6 y nos queda x más 8 sobre 3x menos 2. Y ahí ahora sí sustituimos. X vale 6, bueno, x tiende a 6. Entonces acá arriba sería 6 más 8 y acá abajo 3 por 6 menos 2. 6 más 8 serían 14. 3 por 6, 18.
y 18 menos 2 son 16, 14 16avos, pero se reduce porque ambos números son divisibles entre 2 y nos quedaría 7 octavos. Entonces sí, muy bien. ¿Alguna duda con esto? Ok, entonces... Ok, pues vamos a hacer una última integral, ya para terminar. Tenemos la integral de t cuadrada sobre la raíz de t cúbica más 15 de t. Entonces, ¿qué harían para comenzar a integrar? Sacar la derivada de t al cubo más 15. Exactamente, sí, exactamente. U sería t cúbica más 15 y la derivada de u sería 3t cuadrada. Ok, entonces la parte de acá abajo la podríamos reescribir como raíz de u. Y abajo tenemos, perdón, y aquí le ponemos derivada de t. En la parte de arriba nada más tenemos t cuadrada de t, o sea, solamente esta parte nos estorba el 3. Lo pasamos dividiendo o dividimos todo entre 3, es lo mismo. Entonces la parte de arriba, que es t cuadrada de t, la vamos a cambiar por du sobre 3. Ponemos el du y como el 3 queda abajo, queda junto con la raíz de u. Ok, ahí está. Entonces esta parte t cuadrada de t la cambiamos por du sobre 3 y esa parte t cúbica más 15 la cambiamos por u. Y ya para integrar, pues el 1/3 sale. ¿Y cómo reescribiríamos la u para poder integrarla? U a la menos 1. No, U a la menos 1 medio. U a la menos 1 medio, exactamente, porque está dentro de una raíz, entonces queda 1 medio, pero como la vamos a subir, sube con exponente negativo de u. Entonces, pues ya, integramos, al exponente tenemos que sumarle un entero, menos 1 más 2 es 1 y el denominador se mantiene, nos queda entonces u a la 1 medio sobre 1 medio más c. Hacemos ahí la división de fracciones, extremos por extremos es 2, medios por medios es 3, y queda u a la 1 medio, o sea, dentro de una raíz, pero como queda con exponente positivo va en la parte de arriba, el exponente de adentro sería 1 y el de afuera 2, que no se escriben en realidad. Y ya al final hacemos el cambio de variable, quedaría 2 raíz de u, pero u era t cúbica más 15 elevado a la 1, el exponente 1 no se pone, sobre 3 más c. Ok, así quedaría nuestra integral. Entonces, ¿dudas con esto? No, por favor. Ok, muy bien. Pues si no tienen dudas, entonces hasta ahí llegaríamos y pues ya creo que ya no tendríamos otra clase. Entonces, mucha suerte en su examen y si tienen alguna otra duda o un problema que quieran resolver, igual me pueden mandar sus dudas por el chat de WhatsApp, ¿vale? Entonces, mucha suerte, nos vemos. Hasta Sí, luego. profe. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.